Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Encuentro Madrid, a esta mesa enfocada y focalizada sobre temas de tecnología. Ayer por la tarde ya hubo una primera mesa. En realidad era tecnología, impacto de la tecnología sobre el mundo del trabajo. Y esta es un poco distinta, ¿no? Porque la hemos llamado Revolución Digital, Retos, Oportunidades, Personas, con un subtítulo En la era del Big Data, Nuevas Tecnologías, Cambios Sociales e Impacto sobre el Conocimiento. Me acompañan los ponentes en esta mesa redonda. Aquí los tenéis. A mi derecha, Alberto Barrientos, director del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Luis Villa, director de Estrategia de Fjord. Y al final, Carlos Kuczowski, director técnico, tecnológico de Nuevos Negocios Digitales de BBVA. No voy a decir ahora nada más sobre ellos porque, conociendo su trayectoria interesantísima, la de cada uno de ellos, es como vamos a iniciar el diálogo, así que yo previamente diré alguna cosa para enfocar lo que es el contenido de esta mesa redonda, antes de que ellos se presenten a fondo. Hace unos 80 años coincidieron dos hechos que quiero traer a colación. Hace unos 80 años Shannon introdujo lo que conocemos como teoría de la información, que es, yo diría, el primer gran hito de lo que es la revolución digital. Sin aquel paper, aquella propuesta científica, no hubiera podido, digamos, realizarse la revolución digital. Y hace unos 80 años también, y lo traigo a colación por el contenido de Encuentro Madrid, ¿no? Heridos por la belleza. Hace 80 años, un gran poeta de origen americano, luego nacionalizado inglés, Thomas Stern Eliot, Premio Nobel de Literatura en el 48, hace 80 años escribía una colección de poemas muy importante, Los coros de la piedra, Los coros de la roca, que quiero leeros para que veáis la pertinencia hace 80 años de lo que Eliot anticipaba y hoy nos trae aquí, nos concita aquí, ¿no? Decía Eliot en su primer coro, leo el poema, una parte del poema, son poemas largos, es una parte del primer poema. El infinito ciclo de las ideas y de los actos, infinita invención, experimento infinito, trae conocimiento de la movilidad, pero no de la quietud, conocimiento del habla, pero no del silencio, conocimiento de las palabras e ignorancia de la palabra. Todo nuestro conocimiento nos acerca a nuestra ignorancia. Toda nuestra ignorancia nos acerca a la muerte, pero la cercanía de la muerte no nos acerca a Dios. ¿Dónde está la vida que hemos perdido en vivir? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? Yo creo que es enormemente pertinente lo que Eliot, fijaros, muy proféticamente hace 80 años decía, y yo querría focalizarme en estas tres últimas preguntas que Eliot ya se hacía. Seguramente él no pensaba en lo que nosotros vivimos y vemos, ¿no? Pero quiero que la mesa de alguna forma se focalice, pero no que se focalice reflexionando filosóficamente o poéticamente, sino reflexionando tecnológicamente, ¿no? Y por tanto, puesto estas preguntas de Eliot, puesto en lo que es la revolución que vivimos, ¿no? Y que llevamos, yo diría, 25 o 30 años viviendo, ¿no? ¿Qué quiere decir esta revolución ultra acelerada por el impacto de las tecnologías digitales, ¿no? Simplemente a modo de pequeños apuntes para que entendamos lo que ha sucedido en estos 30 años, fijaros que a modo de grandes hitos os diré que en los 80
surge el ordenador personal, surge el audio digital, los primeros algoritmos de reconocimiento de patrones. En los 90 surge Internet. No es que surja, pero quiero decir que se pone al alcance de todos nosotros Internet, el teléfono móvil, telefonía móvil, el correo electrónico, la robotización industrial. Comienza la inteligencia artificial. Fijaros que en el 97 Deep Blue gana en una secuencia de partidas al campeón mundial de ajedrez, a Garry Kasparov, ¿vale? En los 2000 servicios digitales online de todo tipo, en sectores como banca, turismo, moda, multimedia, ocio, servicios que todos hemos usado y usamos. Surge el smartphone, la banda ancha en casa, la navegación mediante GPS y en la década actual redes sociales y de contenidos compartidos, fibra óptica en el hogar, disponibilidad de volúmenes ingentes de datos, lo que llamamos el Big Data, que permite a los sistemas informáticos emular lo que es la inteligencia humana, ¿no? Esta emulación que conocemos como inteligencia artificial. Con todo esto, ¿no? Con todo esto que vivimos y con todas las expectativas que oímos continuamente en los medios, evidentemente esta revolución está abriendo una brecha digital, ¿no? La revolución digital es también una brecha digital, que es brecha social, que es brecha cultural, que es brecha económica y también generacional. Es una revolución digital que no es solo, como se dice, la cuarta revolución industrial, porque tiene mucha más capilaridad social, cultural, familiar, personal que las revoluciones anteriores. Cambia la fisonomía del trabajo, pero está cambiando la fisonomía de las relaciones personales, de las relaciones familiares, ¿no? De la estructura de las mismas familias. Por consiguiente, dicho esto, lo que queremos es establecer un diálogo con nuestros tres amigos y ponentes en relación a este momento que vivimos y a lo que podemos esperar como retos y oportunidades en los próximos años, ¿no? Entonces, precisamente lo que les he pedido a ellos es que se presenten a sí mismos como primera intervención, haciendo un recorrido de cuál es su experiencia profesional en el contacto con la tecnología en relación a esta revolución que vivimos, ¿no? Como primera pregunta, en lugar de preguntarles, lo que queremos es oírles, ¿no? Escuchar cuál ha sido su trayectoria en el mundo de la tecnología y en el impacto con la tecnología. Entonces, si queréis, empezamos por ejemplo, por Alberto Barrientos, del que diré que, siendo un muy alto directivo de IBM España, cuando le llega el momento de la prejubilación, le ofrecen dirigir el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, que es un instituto hiperavanzado en inteligencia artificial, cuya sede está en la Universidad Autónoma de Madrid y que ahora él dirige. Entonces, si quieres, por ejemplo, empezamos contigo, Alberto. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias a Javier, porque ha sido quien me ha traído a este encuentro, y espero pues participar con vosotros estos minutos y que lo que cuente os pueda servir para algo. Espero que sí. Bueno, como ha dicho Javier, soy Alberto Barrientos. Mi trayectoria profesional empezó en el año 83, en una empresa española, donde estuve 2 años. Rápidamente me moví a las multinacionales porque tenía una inquietud de saltar a lo que entonces parecía que apuntaba como algo que iba a revolucionar el mundo, ¿no? Que es el mundo de las tecnologías. Pasé primero por una consultora y mi vida profesional ha estado centrada principalmente en IBM, donde empecé en el año 86 hasta el año 2015. O sea, han sido 29 años en esta empresa multinacional. La verdad es que me ha permitido conocer la evolución, por decir así, las eras geológicas de la industria de IT desde distintos puntos de vista, tanto la parte comercial, que es donde principalmente he estado, llevando la responsabilidad de relación con los clientes, sector público en España, llevar la cuenta de Telefónica a nivel mundial, llevar el sector de industria en 5 países del Mediterráneo, volver al sector
el sector público en el Mediterráneo y para finalmente llevar la parte de telecomunicaciones. A la vez, el tiempo de 30 años en el mundo IT pues, te permite haber pasado por todo el recorrido cuando la tecnología realmente ha dado valor a las empresas y a las personas, ¿no? Yo creo, remontándote más allá, eran experimentos de laboratorio, pero no se tocaba ni por parte de las empresas ni por parte de las personas, ¿no? Como ha dicho Javier, allá en los años 80, cuando el mainframe, el host, era el que daba valor, la primera experiencia de aquello fue cómo los clientes, al mecanizar determinados procesos muy intensivos en mano de obra, cogían con verdadera ilusión y emoción la tecnología porque suponía un incremento de su eficiencia y de su rentabilidad frente a lo que se venía haciendo. Un proceso como la nómina, la contabilidad, pues que podía emplear a cientos de empleados, cuando se hacía por parte de una máquina suponía una mejora y una eficiencia importante. Y ya, una vez más, la tecnología podía crear cierto problema con la parte de los empleos, pero que visto con la perspectiva histórica, la informática y las tecnologías probablemente hayan generado muchísimo más empleos de los que ha podido forzar a las personas a cambiar, ¿no? De ese momento inicial se pasa que se generan información, datos muy estructurados, muy de compañía, se pasa a la invención del ordenador personal, que es el cambio de paradigma, ¿no? Desde el punto de vista humano, lo que yo observaba en las empresas es que se producía una tensión entre el que era el dueño del host, que tenía todo el dominio de la información, y la iniciativa personal de los empleados que querían utilizar el ordenador para sus usos sin depender de los demás, ¿no? Y ahí hay una era muy interesante porque se pone el control que imponía el host, queda relegado o queda complementado con la creatividad de las personas. Y así vamos viendo una serie de evolución, la parte del cliente-servidor, la llegada del e-business, como ha dicho Javier, la posibilidad de que las personas hagan negocios unas empresas con otras. Todo eso va sentando las bases de una información que se va generando y que se va guardando, ¿no? Ligándolo con el mundo de Big Data, que implica dar valor a los datos, pero hay que saber en qué momento y por qué esos datos se van generando, ¿no? Eso es un tema que aquí no se puede tratar en profundidad, pero sí podemos ver que una información generada de una manera controlada por la empresa, pasamos a una información generada por las personas, pasamos a una generación de información entre empresas que colaboran. Todo ello ha dado lugar a que se haya creado la infraestructura necesaria para que hoy y hace poco tiempo, el paradigma se pueda cambiar cuando hablamos de la irrupción del tema del Big Data, de la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Que es donde estoy yo actualmente trabajando en el Instituto de Ingeniería. En definitiva, hubo una época en que había unos procesos de negocio, había unos expertos, se hacían unos programas y esos programas generaban unos datos. Y hemos trabajado con ese paradigma durante mucho tiempo. Hoy, y eso vendrá una explicación un poco más adelante, ese paradigma está cambiando y es lo que realmente está introduciendo un cambio importante en la sociedad, en cómo las personas utilizan la tecnología y que llevan asociados determinados aspectos también relacionados con la persona. Por último, hoy en día en el trabajo en el Instituto de Ingeniería se dedica es una asociación sin ánimo de lucro, estamos en la Universidad Autónoma, nos dedicamos a la generación de algoritmos que forma parte hoy, son los componentes que son los que dan la inteligencia artificial a las personas, a las empresas. Somos 114 personas, nos nutrimos de los recursos que se generan en la Universidad Autónoma principalmente. Demandamos sobre todo matemáticos e informáticos y después de haber estado 29 años en una multinacional, yo puedo decir que el talento que se genera, lo que conozco yo en la Universidad Autónoma, compite a nivel internacional en calidad, en eficiencia, en innovación, en creatividad, en el campo en el que yo estoy viviendo, con cualquier empresa, cualquier país. Y bueno, pues tengo el orgullo de que hoy en día nosotros somos una vía de salida de los estudiantes altamente cualificados hacia el mundo del trabajo, hacia el mundo de la empresa. Muchas gracias, Alberto. Podemos pasar, por ejemplo, a Luis Villa, el director de estrategia de Fjord,
compañía adquirida por Accenture, para que nos cuente también desde otra perspectiva. Hay que decir que tanto Alberto como Carlos son tecnólogos, digamos, de formación, mientras que Luis no lo es. Ahora nos lo contará y por eso, desde una perspectiva distinta, llega la tecnología y eso es lo que nos parece también relevante de que nos puedas contar ahora, ¿no? Vale, pues buenas tardes también. Yo os voy a contar un poco lo que hago y luego me decís a qué me dedico, porque soy de estos nuevos perfiles que se han ido creando con todos los cambios, que han ido pues, haciendo surf en las diferentes olas tecnológicas y poco a poco te has ido dando forma. De hecho, es curioso porque he dado clases en universidades en títulos de los que yo no tenía título, porque era la primera vez que se daba clase de eso. Entonces, digamos que soy de Oviedo y hice Derecho en su día y trabajé unos años en un despacho de abogados, ¿no? Y ahí descubrí un poco que era demasiado lento, que era papel, que era Internet de papel, porque realmente la legislación, los reglamentos y todo es hipertexto puro, pero en papel. O sea, básicamente yo descubrí un poco eso. Y luego, en el servicio militar en Valladolid, me acuerdo un día de permiso, me llevó un compañero, un amigo, y me llevó a la sala de ordenadores de la Universidad de Valladolid. Y me enseñó una pantalla negra y en los 90 dice, ¿estas letras verdes las ves? Digo yo, sí, ¿qué es? Y dice, es mi novia. ¿Y yo qué? Y dice, que es mi novia, que estoy hablando con ella. No, mentira, no, que sí. Empezó a teclear y contestaba, ¿no? Y digo, ¿y esto qué es? Es Internet. Entonces estaba usando el Telnet y estaba chateando con una persona, ¿no? Entonces ahí me dejó fascinado el tema y empecé un poco a trabajar a leer y a formarme a mí mismo, ¿no? Entonces empecé a trabajar en un proveedor de Internet pequeñito, hacía páginas web, un curso de HTML como en bloc de notas, era todo, o sea, entonces lo hacía por pasión, ni cobraba ni nada, ¿no? Luego en otro ISP también, otro proveedor de Internet, pues empezamos las primeras conexiones con Infobía, la red SI, que eso ya era una velocidad increíble, ¿no? Y también haciendo páginas web totalmente autodidacta y empecé con eso. Luego ya me fui a Barcelona y trabajé en una empresa llamada Logic Control, que era de ofimática tradicional, eran los primeros clientes servidor que había, ¿no? Y mi trabajo allí fue montar temas de e-commerce. Lo curioso es que yo trabajaba siempre entre ingenieros, pero yo era el bicho raro, y no era diseñador ni era nada. Todo el mundo me decía que para qué trabajaba en eso, ¿no? Después de Logic Control me fui a una empresa que se llama NetJust, que no creo que la conozcáis ninguno, que se dedicaba a la época.com a montar muchísimas de las empresas, fueron pioneros en temas de Internet, ¿no? Fue una ola muy grande, luego reventó, y todos los que estábamos en esa ola acabamos trabajando en consultoría. Y ahí empezó la época, digamos, el invierno. Y trabajé en varias empresas de consultoría, en Capgemini, con Ignacio aquí, compañero y amigo, por ejemplo, y estuvimos en banca haciendo la primera oleada de internetizar toda la parte de sistemas de grandes organizaciones, de compañías como Repsol, Santander, Telefónica, etcétera, ¿no? Y ahí también trabajaba entre ingenieros y mi trabajo más o menos era poner al empleado y al cliente en el centro. O sea, los ingenieros no se hacían preguntas sobre eso. Nuestro trabajo era traer a esas personas y crear cosas que funcionaran en la vida de las personas, ¿no? Y básicamente un poco ahí aprendí un poco la complejidad de la tecnología, que tiene una dinámica una fuerza que es como un torrente que arrastra a mucha gente y la gente se la come el día a día y muchas veces no tiene ni tiempo ni de pensar, que es un poco una cosa que ves ahora, ¿no? Que es que esto del cambio tecnológico, el tsunami y todo, básicamente la gente dice pues eso, que no tiene tiempo de tomar decisión. Y luego ya a partir de ahí empecé a trabajar en temas ya más de diseño y estrategia, más de, pues, empezando por aplicaciones y todo, a hacer ya temas de visión general de cómo una empresa tiene que ser digital pues para tener a las personas en medio, ¿no? Ya digo, todo el proceso ha sido un proceso de diferentes oleadas, diferentes momentos, con mucho autoaprendizaje y aprendiendo mucho de mis compañeros y de clientes, ¿no? Y por eso luego ya, cuando acabe la reunión y en círculos privados os diré, oye, ¿a qué me dedico, no? Gracias, Luis. Bueno, y el último de nuestros invitados es Carlos Kuczowski, que lleva adelante, es CTO de los nuevos negocios digitales de BBVA. Así que nada. Lo primero, muchas gracias, Javier, por la oportunidad de estar aquí. Bueno, yo voy a empezar intentando contar lo que intentamos hacer. Vale, CTO es Chief Technology Officer. En España no se entiende, pero trabajo a nivel internacional y es una posición que, si no, en otras negociaciones se entiende diferente. Lo que intentamos hacer es crear nuevos negocios utilizando las últimas tecnologías que cubran las nuevas necesidades financieras de las personas, empresas o de las cosas conectadas. Llevo ya trabajando en el BBVA siempre con las tecnologías más punteras en los últimos 9 años, desde que empezamos la primera ola de transformación digital hace 2006-2007, creando las primeras aplicaciones móviles, los primeros sistemas de pago en la nube, primeras aplicaciones también de Big Data para intentar entender la información de cómo se paga en los países. También las primeras aplicaciones de inteligencia artificial, ahora con blockchain, y siempre intentando hacer nuevas soluciones para las personas.
empecé trabajando en pantalones cortos y descalzo de programador de videojuegos. Siempre me han encantado las tecnologías. Tenía convencido, mi padre era ingeniero informático y de telecomunicaciones y me puso un ordenador con 3 años y el primer libro de programación con 6. Entonces, para mí siempre ha sido súper natural la tecnología y he estado convencido de que gracias a la tecnología podemos tener una mejora social enorme. Me han encantado las comunicaciones distribuidas, por eso me metí en el mundo de los videojuegos y de los móviles. Y luego me sorprendió pasar a la banca, porque sí que creo que la tecnología aplicada al sistema financiero es una de las grandes transformaciones sociales que puede vivir el hombre. Y sobre todo utilizando, que me apasiona como ingeniero, las nuevas tecnologías. Aparte de eso, he intentado montar startups de Internet of Things, que luego podemos tratar. Y ahora estoy intentando montar startups también relacionadas con blockchain, que los que queráis también podemos hablar luego, que es el tema que más me apasiona ahora mismo. Muy bien. Bueno, pues como veis, mejor que presentarles yo, ha merecido la pena esta primera ronda para que entendamos pues quiénes son nuestros interlocutores esta tarde, ¿no? Aquí en el Encuentro Madrid. Bueno, yo lo primero que os pediría es, bueno, todos cabalgamos, ¿no? en el lenguaje tecnológico, cabalgamos la hora de la tecnología, ¿no? Lo decía ayer Bernard Scholl, el presidente de la CDO, todos estamos dentro, ¿no? Queramos o no, estamos dentro y, por tanto, la revolución tecnológica no es una opción, es algo en la que estamos dentro y en la que generalmente obtenemos beneficios, recursos, servicios, aplicaciones, ¿no? Pero se generan, evidentemente, esto permitirá grandes oportunidades y de hecho lo permite, y también genera algunas perplejidades y algunos retos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría en esta segunda ronda de intervenciones preguntaros que cómo veis la tecnología con sus retos y sus oportunidades a medio plazo, ¿no? O sea, no se trata de hacer futurología a 40 años vista, no vamos a hablar del coche autónomo, sino que lo que queremos es saber dónde estamos hoy y dónde podríamos estar en un plazo de 5 años, 10 años, no solo desde el punto de vista de los que estamos dentro de la tecnología, sino también en el impacto social que eso puede tener, ¿no? ¿Cómo lo veis esto vosotros? ¿Cómo lo advertís y cómo lo visualizáis? Podemos empezar por Luis, por ejemplo. Repitiendo el patrón, soy el raro entre técnicos, ¿no? Pues un poco la parte que estoy, en mi caso, en el trabajo, lo que estamos viendo es que muchísimas empresas llevan mucho tiempo trabajando de una manera muy mecánica, o sea, hemos trabajado de una manera muy cuantitativa, muy transaccional, o sea, era una gran máquina donde la gente se la educaba y se la formaba para que fabricara, o sea, básicamente sea una empresa de servicios, es una fábrica de materiales físicos, y lo que estamos viendo ahora es que todo eso que se basaba en el hemisferio izquierdo del el hemisferio izquierdo del cerebro, perdón, que era la parte racional, ahora se está abriendo la parte emocional de una manera más explícita, ¿no? Estamos hablando de la creatividad, la intuición, toda esa parte, digamos, la parte de eficiencia se está dejando para las máquinas cada día más. Y por otro lado, se está liberando una serie de capacidades de las personas que permiten que haya nuevos perfiles, ¿no? Y os pongo como ejemplo mi caso. Yo no soy tecnólogo, pero trabajo entre tecnólogos, ¿no? Y me he ido adaptando y he buscado el hueco donde yo podía aportar a estos perfiles, ¿no? Y para mí uno de los grandes cambios que está habiendo es ese, ¿no? Y también, por otro lado, hay mucha ansiedad y mucha incertidumbre, ¿no? Yo siempre digo que hay una crisis cuando el número de preguntas supera el número de respuestas. Ahí tienes una primera crisis. Y básicamente mucha gente pregunta qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con los perfiles profesionales, qué va a pasar con nuestros hijos, si van a encontrar trabajo o no, y cuál va a ser el papel de la tecnología en todo esto, ¿no? Y básicamente un poco lo que vemos es eso, ¿no? Que hay mucho debate, pero sí que estamos viendo nuevos perfiles y nuevas oportunidades de trabajo que hace unos años eran impensables. En mi empresa nos compró Accenture, pero mantenemos los estudios independientes. En Madrid somos 50 personas, hay 20 nacionalidades, esto era impensable hace años, todos llegaron porque nos encontraron por Internet, y luego son 55% chicas, todo gente joven, y todos trabajan con tecnólogos, y son perfiles que hace unos años no existían. Entonces, está viniendo mucha gente de colegios y de escuelas a hablar con nosotros, incluso de empresas también, para ver cómo se pueden organizar y trabajar de otra manera, nos usan como si fuéramos un laboratorio. Y creemos que hay mucha inquietud. No hay respuestas todavía, pero sí se empiezan a ver ciertas lucecitas de hacia dónde puede ir esto, ¿no? Y es el fomento de la creatividad, de la diversidad, de no competir por competir. Es decir, una cosa es yo tengo una cosa y pues yo la tengo más grande. No, es un tema de yo tengo una cosa que bien porque a mí me falta y yo tengo esto a cambio, que es como trabajamos nosotros.
Y es un poco ese tema, pasar de un mundo muy competitivo a un mundo más colaborativo. Y ahí se desarrollan las capacidades que hasta hace poco pues no se educaban, ¿no? Y básicamente, de una manera abstracta, yo veo un poco que va por ahí el tema, ¿no? Conectar, colaborar y compartir. Perfecto. Pues podemos entrar también en la reflexión que tú haces sobre las personas, también sobre las tecnologías, es decir, que sentiros libres de... Carlos, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, es muy complicado predecir qué va a pasar en los siguientes 5 años, sobre todo por el continuo avance que tenemos de crecimiento exponencial. Los humanos estamos acostumbrados a pensar que las cosas pasan y evolucionan de manera lineal, que es lo que ha pasado en los últimos 10.000 años de humanidad, o con que tenemos vestigios históricos, o 50.000. Y en los últimos 100, sobre todo en los últimos 15 probablemente, y en los últimos 5 más, el ciclo de cambio está siendo exponencial, que es diferente al lineal, ¿no? Entonces es muy complicado. Como grandes palancas que para mí son fundamentales en este cambio, son la hiperconectividad. Gracias al teléfono móvil estamos todos conectados. Eso permite desde cosas malas, como que todo el mundo esté enviando mensajes y tengamos grandes problemas de atención, hasta cosas muy buenas que nos podamos organizar en la nueva economía colectiva. Pues todos conocéis Uber, conocéis Wallapop, conocéis Globo. Eso puede ser un negocio, pero también es algo fantástico para que nos podamos organizar a nivel colectivo, como las personas, entre personas y entre grupos, ¿no? Porque también sirve mucho para nuevos tipos de organización ciudadana y de gobierno. La segunda gran tendencia que para mí tiene un gran cambio es el Internet del valor. En los años 80, cuando empezó TCP/IP, que era el protocolo de información de mensajería, que es lo que se basa Internet, lo que permitió fue democratizar el acceso a la información, que todo el mundo pudiera recibir información que antes era imposible o tenías que esperar a que te llegara un libro o una carta a días, ¿no? Y estaba al alcance en tiempo real. Las nuevas tecnologías de blockchain, que tienen alguna relación con Bitcoin, pero no penséis en Bitcoin ahora, lo que parece que van a permitir es que pasemos del Internet de la comunicación al Internet del valor. ¿Qué es el Internet del valor? Que yo pueda alquilar mi casa de una manera justa a una persona cuando yo no la uso, que pueda coger un coche, que pueda alquilar mis herramientas de hogar, que se pueda manejar y intercambiar el valor, tanto que generamos como personas o de activos físicos. La tercera gran tendencia para mí sería las cosas conectadas, el Internet de las cosas, que seguro que lo habéis hablado, lleva a la economía de las cosas. Yo tampoco quiero hablar del coche autónomo porque queda, pero algo que está muy presente y que es un impacto real y que vamos a ver en los siguientes 2 años es los coches conectados, que no autónomos. Los coches van a estar conectados, con lo cual vamos a tener una transformación en cómo concibimos la movilidad. Desde cuándo me vienen a mí a buscar o cómo yo comparto mi coche, o si necesito que me envíen una pieza o cómo las cosas se mueven y cómo las personas y las cosas se mueven. Por los siguientes 2 puntos que me parecen fundamentales es la inteligencia artificial. Tenemos una explosión de datos, creo que no sé si habéis escuchado. Hace 2 años decían que en el último año se habían producido más datos que en toda la humanidad. En los últimos 6 meses han producido más datos que en toda la humanidad. Y la tendencia cada vez es que cada menos espacio de tiempo se producen más datos. Con esos datos, con nuevos algoritmos, lo que se pueden hacer es sistemas inteligentes, que tienen una serie de riesgos si no se controlan, pero tienen una potencia, sé que infinito es una mala expresión dentro de ingenieros, pero una potencia enorme de transformar nuestras vidas y ser un apoyo para, sobre todo, la medicina, la educación y generar muchas eficiencias. Y el último punto para mí fundamental de la transformación es la nueva identidad digital. La identidad digital, tal como la conocemos, la gente piensa en un DNI digital, pero la identidad digital es quiénes somos en Internet. Y quiénes somos en Internet es importantísimo, porque las cosas no se olvidan. Conceptos como reputación, cómo te van a dar un crédito, cómo vas a poder acceder a un servicio de Uber, según tus estrellitas. Entonces, la gente tiene que empezar a tener conciencia de cómo gestionar y cómo cuidar su identidad digital. Seguro que hay muchas más tendencias, como las impresoras 3D, que van a reactivar cómo se producen, pero para mí esas 4 son fundamentales en el cambio. Gracias, Carlos. Muy bien. Don Alberto. Bueno, el impacto en las personas, yo creo que se puede ver el orden, ¿no? Primero fue sustituida la fuerza animal, la fuerza humana, la habilidad humana de tareas repetitivas, la habilidad humana de tareas no repetitivas, y ahora quizá, yo barriendo un poco hacia lo que toco actualmente, viene una oleada en que va a ser sustituidas unas capacidades de la persona por este paradigma de la inteligencia artificial. Como decía antes, hoy en día un experto en Machine Learning, en estas tecnologías, es capaz, partiendo de los datos que hay un algoritmo que puede predecir lo que va a suceder en una línea de negocio
y encima puede tomar decisiones. Lo importante de esto es que ese algoritmo es independiente de la persona, y eso está creando cierto debate de hasta dónde pueden llegar. Pero lo cierto es que hoy esos algoritmos ya están funcionando y en las empresas ellos aprenden solos y en un futuro tomarán decisiones que la persona puede que desconozca por qué haya llegado a tomar esa decisión. Esta capacidad se va a llevar a muchos entornos de negocio. Y esto que se llaman los agentes cognitivos será un experto más que se incorporará a los grupos de trabajo. Igual que hay personas expertas, estos algoritmos, estos agentes cognitivos que yo llamo, aparecerán de manera sistemática en las empresas. Se incorporará como un elemento más dentro de la infraestructura tecnológica y, bueno, habrá que ver qué impacto tendrá en las personas. Sí es cierto que se estima que dependiendo de las actividades el impacto puede ser mayor que otros. Por ejemplo, la actividad de los call centers, de aquí a 10 años, las tareas que pueden ser sustituidas por estos agentes cognitivos es de un 90% probabilidad que ocurran. Sin embargo, en el mundo de los médicos, la probabilidad que se produzca esa sustitución de tareas es inferior al 30%, ¿no? Con lo cual, esto indica a las personas cómo tendrán que ir reconvirtiéndose para complementar, para que en el momento de ser sustituida parte de sus tareas por estos algoritmos, por estos agentes, tengan la capacidad de hacer una reconversión de su trabajo. No estamos hablando de cambio de sustitución de empleos, estamos hablando de sustitución de tareas, con lo cual las personas pueden tener en su quehacer diario un porcentaje de tareas de esas de bajo nivel que pudieran ser sustituidas, que la tendencia del empresario será a que esas actividades las pueda realizar un algoritmo de este tipo y tendrá que preparar a su personal para dejarles con las tareas de más valor. El experto en Machine Learning será una persona que formará parte de las empresas y va a ser una persona fundamental en el sentido de que va a estar vigilando los algoritmos. La tendencia será que estos agentes cognitivos haya que controlar determinados aspectos porque esa capacidad de evolución no se le puede escapar de las manos a las personas. En definitiva, yo creo que hay una serie de tareas a la vez, dependiendo de la naturaleza, que claramente no van a tener este problema, como son aquellas donde la parte afectiva de la persona tiene un papel fundamental, ya sea el cuidado a determinadas personas, la inteligencia emocional, también sea otro tipo de actividad que no se prevé que tengan estos agentes capacidad de hacer esa sustitución, y los entornos desordenados. Es otro de los entornos donde la inteligencia artificial no se prevé que tenga capacidad de sustituir determinadas tareas de las personas. Yo no me meto en la parte tecnológica, yo os he contado mi experiencia de IBM, que era una empresa de tecnología, que sí, como conclusión, se puede decir que la tecnología, los inventos, la innovación que se ha producido en el mundo tecnológico ha impactado en toda esta industria de la ingeniería algorítmica y así será en el futuro. Y bueno, pues eso es una pincelada que quería dar yo de cómo vemos desde el punto de vista del Machine Learning, de todo este mundo de la inteligencia artificial. Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones desde este punto de vista. Es verdad que muchas veces los que estamos más cerca más dentro del mundo de la tecnología, cuando hablamos con nuestros amigos, conocidos, familiares, a veces la gente en general, digamos, nos ve con un poco de resquemor, ¿no? Bueno, estos cambios que están cambiando nuestras vidas me van a llegar a mí, ¿no? Que no soy un tecnólogo, me van a llegar a mí, que no tengo esta capacidad, me van a pedir un cambio y yo me veo limitado, ¿no? Y por tanto, digamos, optimismo tecnológico que uno puede transmitir, pues se ve a veces sometido, ¿no?, a un balance de gente que piensa que esto puede ser verdaderamente una amenaza, ¿no? Que la tecnología se puede convertir en una amenaza para las relaciones sociales y para la vida de las personas, ¿no? Entonces, yo esta tercera ronda de preguntas la quería enfocar desde este punto de vista, ¿no? Es decir,
os lanzo pequeñas preguntas un poco en este ámbito, ¿no? o que articularían esta cuestión. Toda aportación tecnológica, todo avance tecnológico lo debemos considerar como una aportación positiva, puede resultar una amenaza de por sí. ¿Se puede ser neutral ante el cambio tecnológico? ¿Debemos ser neutrales o, por el contrario, debemos de tomar una posición crítica, ¿no? que nos permita valorar en un sentido o en otro lo que la tecnología, lo que los tecnólogos y lo que el entorno tecnológico propone? ¿Veis necesaria una toma de conciencia social y también personal ante estos ciertos peligros o ante esta actitud un poco, digamos, reluctante, de cierto rechazo, cierta precaución ante la tecnología? Es decir, ¿cómo veis, ¿no? El avance tecnológico en el que siempre nosotros lo vemos como algo positivo y que mejorará la sociedad sí o sí? ¿Cómo lo veis en relación a potenciales, como decía, potenciales amenazas, a potenciales riesgos, ¿no? que esto puede tener? Y, por tanto, ¿cómo se puede convertir la tecnología en una herramienta útil y de avance y no en algo que termine perjudicando a la propia sociedad? Empezamos por ti, por ejemplo. Bueno, Alberto. Bueno, mi opinión personal es que la tecnología, como todo, se debe utilizar con precaución, y sobre todo a las personas más vulnerables como los niños, la juventud. Ya hay tecnologías que todos usamos que yo personalmente creo que tienen que tener una vigilancia. Todos estamos acostumbrados a controlar a nuestros niños que no salgan a la calle en un radio de 5, 10, 20 metros, y sin embargo pueden estar metidos en la habitación y están conectados y viendo cosas que suceden a miles de kilómetros y supone una grave amenaza. Quizá lo que antes era una amenaza física por riesgo de que te atropellaran o te raptaran, ahora se convierte en una amenaza moral, porque lo que puede el niño consultar por Internet pues le puede hacer daño. Yo vuelvo a contestar mirando un poco al futuro con lo que he contado antes. Yo creo que sí hay verdadera preocupación con la ética de lo que viene, y prueba de ello que ya se ha creado una asociación de ética para la inteligencia artificial, porque se es consciente de que estos nuevos agentes inteligentes, en su capacidad de tomar decisiones, pues deben ser diseñados con unos principios de ética, porque quitando las historias de las películas que cuentan cosas pues muy fantásticas, hay que ir a cosas más sencillas. Un agente de estos que una empresa toma decisiones, pues puede ir en contra de los propios intereses de la compañía, porque una cosa tan sencilla, los datos que le alimentan, un hacker podría provocar que los datos con los que le alimentan, con lo cual evoluciona el algoritmo, esté provocando que ese agente tome malas decisiones y la empresa puede llegar a perder dinero, ¿no? Entonces, ha habido una asociación. Yo en esto me alimento más por el contacto que tengo principalmente de IBM, ¿no? Pero sé que IBM es un miembro muy activo en esta asociación. Es importante que participen grandes empresas. Esto está liderado por las grandes empresas a nivel mundial, porque son las que tienen una visión global y tienen una experiencia. Es importante contar con empresas con larga experiencia de más de 100 años, porque esto ha ocurrido en la sociedad. Hay empresas recién llegadas que son muy espectaculares, pero que no han tenido la oportunidad de tomar decisiones en el pasado sobre temas de legislación, de influir sobre gobiernos, para controlar que la tecnología siempre sea para la mejora del bienestar social, eficiencia de las empresas, en general, un servicio al ser humano. IBM en este sentido ya está marcando algunos principios. Yo del instituto no puedo marcar muchos principios porque nosotros estamos localizados en la Autónoma, pero sí me baso, os comunico lo que una empresa con escaparate mundial. Por ejemplo, esta inteligencia artificial debe servir siempre para aumentar la inteligencia humana, no para sustituirla. Siempre va a ser un elemento complementario. Nunca va a intentar, va a ser un tema de acompañamiento. Siempre van a estar bajo el control humano.
Quiero decir que cuando un algoritmo de esto, nosotros ya del instituto tenemos algoritmos que en el mundo de fraude ellos mismos aprenden día a día y ellos mismos toman decisiones, y nosotros cuando tenemos un protocolo a seguir para la vigilancia de estos algoritmos. Durante mucho tiempo se hacen pruebas para comprobar que el algoritmo está haciendo que es razonable para el ser humano, para la persona que tiene experiencia. Luego habrá siempre un control del ser humano que va a aportar un valor importante. La transparencia, es muy importante saber el propósito de estos algoritmos. ¿Quién alimenta de los datos? Fundamental. Hasta ahora, pues si te hackea alguien y te toca unos datos de una base de datos, pues por supuesto que puede hacer daño. Pero si un agente de estos toma decisiones en una empresa o en una entidad, ellos aprenden con los datos reales. Si alguien truca los datos o se encarga de que lleguen datos de otro tipo, pueden tener unas consecuencias más importantes, ¿no? Siempre entender la decisión, hace falta una supervisión. Nosotros supervisamos permanentemente las decisiones que toman porque, bueno, ese aprendizaje tiene que estar vigilado. Y luego otro tema, yo creo que siempre trabajar por adelantado. Es decir, cuando Madrid se iluminaba con farolas de gas y se había inventado la bombilla, pues lógicamente habría muchos empleos que se perderían de gente que iba encendiendo las farolas de todo Madrid. Pero si se hubiera en ese momento puesto en contacto el mundo que iba a inventar la bombilla con las empresas que daban el servicio de encender farolas, probablemente a esas personas se les podría haber reconvertido con tiempo suficiente para hacer el tendido de líneas eléctricas, que hubo una demanda brutal durante muchos años, ¿no? Esas personas que sufrieron el impacto del trabajo, en su trabajo, pues podría haber sido menor impacto. Lo que quiero decir es que las autoridades, ante este mundo de las nuevas invenciones, nuevas tecnologías que amenazan parcialmente el puesto de trabajo, deben estar en contacto con todos los agentes que sean capaces de innovar para tomar las medidas de formación, de reciclaje a tiempo. No te quito más tiempo. Gracias, Alberto. Carlos. Por continuar sobre los comentarios de Alberto, la inteligencia artificial tiene grandes peligros, como que pueda eliminar puestos de trabajo, grandes peligros como que pueda coger autonomía y vida, grandes problemas éticos como coches autónomos que tengan que decidir ante un rayo, algo que no se pueda controlar, qué persona vive o qué persona muere, ¿no? Y todos esos para mí, pues, repitiendo o comentando partes que ha dicho Alberto, me parece fundamental la transparencia. Para mí que podamos ver esos algoritmos y que estén dentro de lo que se llama open source, que no es código gratis, es código abierto, podamos ver cómo funcionan y que tengan miles de ojos, va a ayudar muchísimo a que no tengamos máquinas negras, oscuras, malvadas que se nos vayan de las manos. Luego, para mí otro de los grandes riesgos, que se lleva hablando desde hace bastantes años, pero ahora yo creo que es cada vez más importante, el analfabeto digital, que no es saber programar, simplemente saber las cosas importantes que se tienen que tener en cuenta al utilizar las tecnologías. Y para mí lo más importante ahora mismo de utilizar las tecnologías es que la gente tiene que entender qué datos se generan de manera individual o de manera colectiva, y que la gente tenga cultura de saber cómo pedir el control de sus datos y cómo ejercer el derecho de sus datos. Porque si no se utiliza el derecho de los datos, otro lo va a utilizar, y lo va a utilizar para no darte un crédito, para no darte un seguro, para no conseguir un trabajo. O sea, que es muy importante que la gente empiece a conocer, manejar y gestionar los datos que se generan, tanto personales como de su pulsera, de su coche, de su hogar. Luego, como comentabais por último, a mí me gusta mucho la visión romántica. La inteligencia artificial tiene grandes peligros, pero tiene grandes potenciales beneficios. Imaginaros los sistemas inteligentes, si les dejamos, aparte de resolver los grandes problemas matemáticos no resueltos, podrían llegar a solucionar el cáncer o resolver los diferentes tipos de cáncer, podrían resolver la eficiencia de farma, conseguirían resolver también la eficiencia energética, que para mí me gusta pensar en cómo solucionar los problemas, y me gusta también poder potenciar las mayores capacidades que tienen las nuevas tecnologías y en especial la inteligencia artificial. Gracias, Carlos. Luis. Pues bueno, para mí hay que tener una visión crítica, sobre todo, porque hay mucha fascinación por la tecnología simplemente por el hecho en sí de ser algo que funciona, ¿no? Dicen muchas veces que hay un patrón que es primero es mágico,
luego es adictivo y luego es tóxico, ¿no? Y si veis muchos casos, el uso del móvil de muchas personas llega a esos patrones. Al principio anda WhatsApp, de repente es mágico porque estás hablando con tus amigos, de repente empiezas a usarlo todo el rato y luego estás completamente intoxicado porque no hablas con el que tienes al lado. Es un poco detectar patrones, ¿no? Yo he tenido la suerte, como os conté al principio, de que he pasado en diferentes oleadas y he visto cosas que han venido y cosas que se han ido. Y al final las tecnologías se quedan las que funcionan, las que dan valor a la gente, ¿no? Entonces es un poco lo que ves, ¿no? Que el propio uso y la propia sociedad también da respuesta. Una cosa que funcionaba muy bien, por ejemplo, que era el caso de Airbnb, que todo el mundo estaba fascinado, el momento que están cambiando los barrios, porque hay gente que se dedica a alquilar pisos, a comprar, o incluso una cosa que era colaborativa, yo tengo un piso y una habitación, la comparto, se aparecen profesionales que tienen varios pisos y lo ceden, se está planteando un debate social. Entonces, en este momento la tecnología cuando madura se convierte en un hecho social ya abierto, ¿no? Y son cosas que están pasando. Temas de automatización, pues una empresa con la que hemos trabajado en Sudáfrica, que era de seguros, hizo un proceso de eliminar papel y procesos manuales y se cargaban, en el momento que dieran el botón de activar el sistema, se cargaban 300 empleos, instantáneo. Lo que hicieron es, vamos a parar, vamos a frenar y vamos a hacer un programa de readaptación de estos perfiles para que, en vez de eliminarlos, ir haciendo despliegues progresivos. Te estás dando cuenta un poco de gente que sí que está tomando, se está haciendo preguntas clave, sí está empezando a ser crítico con el impacto de la tecnología y está empezando a plantear debates, ¿no? Y hay muchos tecnólogos e ingenieros que también están participando en esto, que muchas veces la gente dice, no, es que el tecnólogo solo quiere poner cacharros en el mercado, y no es así. Me estoy encontrando muchos ingenieros con los que debates y tienes unas conversaciones súper interesantes donde hay un cruce de cosas, ¿no? Para crear productos juntos y servicios que funcionen. Y por último, una cosa que está pasando, por ejemplo, con el tema de los robots, la Comunidad Europea está haciendo unos trabajos previos para legislar sobre este tema a nivel ético, que es fascinante porque está escrito que no parece la Comunidad Europea, parece que lo ha escrito alguien que escribe cuentos, y ha hablado, por ejemplo, del tema de los cuidados personales. O sea, la sociedad ahora que vamos a evolucionar y vamos a envejecer, pues va a haber un tema del cuidado personal, con todo el tema de costes, pues automatizar con robots el cuidado personal, ¿no? De las personas. Y una cosa que está trabajando es no delegar más cosas de las que se debe a un robot, porque estarías dejando tus funciones y tus responsabilidades hacia otras personas, ¿no? Sería un poco automatizar demasiado, deshumanizaría algo que se supone que es humano, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento muy bonito, creo que hay que ser crítico, hay que tomar conciencia y empezar a leer de una manera social un poco todo el despliegue tecnológico que está habiendo, porque es un momento clave. Lo que decidamos este tiempo, sobre todo ahora que va a haber un cambio cada vez más acelerado, va a tener un impacto en los años que vienen. Por eso yo creo que es importante pues que estemos personas de muchos perfiles diferentes juntándonos y hablando sobre el tema. Muy bien. Bueno, pues os debo agradecer adicionalmente que os hayáis ceñido muy bien al tiempo y, por tanto, tenemos la posibilidad de que podáis hacer desde el público alguna pregunta. Sé que hay algún micrófono por ahí circulando. Contestad el que lo vea, o sea... Bueno, la pregunta es especialmente para Carlos, porque ha mencionado la integración de la inteligencia artificial en la eficiencia energética. Poneros de pie al preguntar. Perdón. Entonces, Carlos, has mencionado, me ha parecido oír que hablabas de una integración de la inteligencia artificial en la eficiencia energética. ¿Podrías aumentar un poco la información en este punto? ¿En qué aplicaciones podría haber o ves tú que puede haber? Mira, a nivel de eficiencia energética, el primer caso, a lo mejor el más claro y más cercano, es si aplicamos inteligencia artificial a las rutas de transportes, ya sea transporte de mercancías o transporte de personas o de animales, con el menor consumo de energía se podría mover lo mismo. La mitad, o sea, hay varios estudios que, primero, los coches van muy vacíos, los coches consumen más energía de la que deberían, los camiones van muy vacíos cuando van y cuando vuelven. Entonces, simplemente haciendo ese tuerca a tornillo o haciendo mejores rutas, tendríamos una mejora drástica de eficiencia energética. Luego, desde cómo se puede modelar, hacer un nuevo rotor o un nuevo molino de viento, que a un humano le costaría un montonazo, y ver cómo se tiene que girar mirando los patrones, que al final es fuente de datos, redes neuronales, sería otro claro ejemplo. Y podríamos también hasta cómo generar nueva energía, pero bueno, eso ya es más ciencia ficción todavía. Sí, una pregunta. Sí, buenas. He tenido
ocasión de estudiar algunas innovaciones tecnológicas, que, por ejemplo, en el campo de la medicina, del tratamiento de la diabetes, donde la tecnología ha sido exitosa solo en la medida que ha contado con la participación activa del sector de la sociedad civil, de las asociaciones de pacientes, en este caso, que estaban presentes en el Reino Unido, por ejemplo, desarrollando esta tecnología. Cuando estas asociaciones, cuando el tercer sector participaba, la tecnología tenía éxito. Cuando no, no tenía éxito. Esto es uno de los casos que yo tuve ocasión de estudiar una vez. Me gustaría preguntaros cómo veis vosotros, cuál es el papel, sobre todo desde el punto de vista de las empresas, que tiene la sociedad civil, que tiene la participación de la gente, de las asociaciones, de las agrupaciones, de los movimientos sociales en todos estos desarrollos. Yo, si queréis, mi opinión es que en esta nueva época tenemos que dar todos un paso al frente y empezar a preocuparnos de cómo la sociedad civil, que al final la sociedad civil está compuesta por individuos, empieza a ser parte, a exigir sus derechos digitales, porque las empresas van a tener, en muchos casos, buena voluntad, pero las empresas es un animal que está pensado para generar beneficios, que es su primer motivación. Entonces, vuelvo a decir que para mí la sociedad civil, y eso implica dedicación de nuestro tiempo. Entonces, es un primer comentario, no sé si queréis aportar algo más. No, hay un tema también de cómo mides el éxito en estos tiempos, ¿no? Ese es un tema, si lo mides todo monetariamente o no. O sea, yo digo muchas veces que 1000 personas guiadas por una mala métrica pueden hacer mucho daño, 1000 buenas personas. Entonces, tú lo ves en muchas organizaciones, muchos sitios, maximizar el beneficio, tú puedes ser muy bueno, pero como es por lo que te recompensan o por lo que te castigan, básicamente pues tú tiras para adelante, ¿no? Y muchas veces, pues eso, la gente no hay una conciencia, ¿no? Entonces, ahora lo que sí que está apareciendo en tema social es mucho movimiento en temas de sostenibilidad, en temas de responsabilidad social, diversidad. Yo personalmente tengo la suerte de estar viviéndolo en una empresa muy grande que está transformándose y voy viendo ese cambio, ¿no? Cómo se empieza a buscar minorías, cómo se empieza a buscar el tema de igualdad de género en el trabajo, tema de otros países, las edades, por ejemplo, que de repente yo tengo 47, voy a hacer, yo en teoría soy de los viejos de una empresa grande, o sea, que me deja alucinado, ¿no? Y esta mañana me enviaba un amigo un enlace de 2 personas que han demandado a una consultora, uno de 47 y otro de 53, porque les habían rechazado por edad. ¿Sabes por qué? Porque quiero gente joven que maneje la tecnología, millennials, como dice mucha gente, ¿no? Entonces, un poco el tema es, hay mucho debate ahora y yo creo que es un momento muy bonito. Va a llegar quizás más debate a la sociedad que el discurso tecnológico en breve. Lo que necesitamos son herramientas para interpretar el cambio y tomar un partido, ¿no? Es básicamente lo que creo que falta, que la gente se fascina con cosas pero no entienden el impacto, ¿no? Y básicamente sí que veo que hay un movimiento importante y el uso de la tecnología pues para facilitarlo además. A mí me parece fundamental el uso de la tecnología para la organización colectiva. O sea, igual que hablábamos que la gente se ha organizado para alquilar sus casas en Airbnb, ¿por qué no se organizan para ceder sus datos para estudios de farma o médicos? Entonces yo creo que es el siguiente paso de empezar a utilizar esto no solo como ocio, sino como herramienta de organización colectiva. Sí, Alberto, querías... Sí. Bueno, yo quería, no sé si la pregunta iba en el sentido también de que todo este tema de la inteligencia artificial la construyen los científicos aparte de las personas que van a experimentarla, ¿no? Y yo aquí quería poner un ejemplo. Nosotros, desde el instituto, nos pidió la Fundación 100 hacer un estudio de Alzheimer, ¿no? Nos dieron 12.000 resonancias magnéticas y los modelos que se construyeron fueron construidos sobre datos reales de resonancias de personas. No trabajábamos nosotros con algoritmos, no. Se construyen los modelos partiendo de los datos reales sobre personas. Todo esto con toda la confidencialidad, no se identifica nunca. De ese estudio que hicimos se sacaron conclusiones que los médicos en un principio les extrañaba, como por ejemplo de las 238 variables que tiene una resonancia, 10 eran las realmente relevantes para controlar la evolución de la enfermedad. Al principio no se lo creían, pero cuando se dan los resultados dijeron efectivamente. Como otras conclusiones que a partir de cierto momento empieza a dar más información el otro lóbulo del cerebro no afectado que el afectado para hacer el seguimiento. Una serie de conclusiones. Lo que quiero decir que no es un ejercicio que se trabaje con datos que hacen matemáticos, son datos reales. Son los datos de historia clínicas de personas para hacer un algoritmo que prediga la sepsis.
son datos en obstetricia que den una recomendación a los tetras si debe hacer un parto inducido o por cesárea o natural, ¿no? O sea, se construye siempre sobre datos reales. Lo importante es que el modelo científicamente esté demostrado que funciona, ¿no? Con lo cual, cuando científicamente se demuestra que funciona, su aplicación pues es correcta porque partieron siempre de datos reales, no son ejercicios de laboratorio apartados de la realidad. Había una pregunta. Sí, yo quería preguntaros acerca de cómo, sobre todo en España, cómo poder afrontar esta dinámica que está marcada sobre todo por Silicon Valley, que es una dinámica, en el fondo, neoliberal, en el cual parece, habéis hablado del tema de Airbnb, donde ya nada es susceptible de compartir si no es bajo, por decirlo así, el intercambio monetario, ¿no? Es decir, el hecho de que todo lo que es susceptible, todo puede ser susceptible de convertirse en un negocio. Es decir, yo vengo también del mundo de las startups y lo que veo es que al final muchas no surgen de una necesidad, sino de cómo podemos comercializar cualquier cosa, y el problema es las consecuencias. Ya no digo las consecuencias que puede ser en el futuro, sino las consecuencias que hay ahora mismo, ¿no? El hecho de que ya no es posible prestar nada porque en el fondo esto podría ser un negocio. Y las consecuencias que tiene eso, es decir, en el mundo del trabajo. Es decir, antes has hablado del tema en el fondo de lo que es la marca personal, ¿no? Y cómo no morir en el intento de hacer esa reconversión y no caer en un narcisismo agotador, que es lo que produce como esa nueva revolución. No sé si me he explicado bien. Sí, por entrarla, bueno, que para mí varios temas súper interesantes. Me toca ir, que parece muy divertido, pero ya es cansado, cada mes y medio a Silicon Valley, y cuando empiezas a ver los libertarios neoliberales, tienes muchas cosas que ya todo se ha convertido, como tú dices, o gran parte se ha convertido en intercambio monetario. Pero si ves el origen de Airbnb, que empezó por Couchsurf, una empresa que fue como cedo gratuitamente para hacer amistades en mi sofá de casa. Y cuando ves el primer año y pico de Airbnb, tenían una visión no tan económica como ahora. O sea, mi respuesta es que hay una gran mercantilización, bueno, como se perdona, que no me sale, pero también hay mucha gente que está utilizando la tecnología para, oye, vente a mi casa, que yo cocino y vienen 5 personas, y pagarme lo que vale la comida no me paguéis. O sea, o darme kudos, que es que yo tengo derecho a ir a tu casa o a casa de un amigo tuyo luego. O sea, que ese intercambio de reputación, de valor, no tiene por qué ser siempre monetario. Vale, tenemos una última pregunta. Perdonad los que habéis levantado también, pero tampoco tenemos tiempo para todos, por favor. Gracias. Quería hacer una pregunta justo aprovechando lo de Airbnb. Hace 3 semanas estuvo aquí Nathan Blazarczyk, el fundador de Airbnb, y le pregunté, oye, tengo hijos, él también tiene uno. Le dije, ¿qué me recomiendas? Porque yo en esta revolución digital, en la educación, ¿qué hacemos? Y me dijo, mira, a mí mi padre me puso un ordenador, un poco como has dicho tú, Carlos, con 8 años y creé mi primera empresa y mi primer software con 12, ¿no? Decía, bueno, pues mis hijos ya van tarde, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, ya lo digo como padre, en la educación, que creo que tampoco hay mucha inversión, es decir, en los negocios, me dedico también a los negocios, estamos pensando en otras soluciones y la educación siempre suele ser lo último, sobre todo la educación básica, ¿no? Casi es una obra de beneficencia. ¿Qué camino hay para la educación o qué recomendáis para los niños? Sobre todo, digo, en España, la incorporación de la tecnología. Concretamente, lo que es lenguajes informáticos, si debería ser una asignatura más o no, y después si con las nuevas empresas en las que trabajáis, si hay proyección en ese sentido. Y la pregunta es inquietante también en cuanto que yo he visto en años anteriores que se ha hecho gran inversión en educación. Por ejemplo, ha habido varios planes donde se han puesto ordenadores en los colegios, sin embargo fracasaron porque no había profesores con formación al respecto. Entonces, bueno, no sé si tenéis visión al respecto de cómo podemos encaminar esta situación. Yo os puedo contar un ejemplo de... Mi empresa se fundó entre Londres y Helsinki y trabajo con muchos finlandeses, obviamente. Y como sabéis, Finlandia es de los sitios que tiene la mejor educación a nivel mundial, ¿no? Y
Y siempre me cuentan un poco de cómo es un colegio en Finlandia, ¿no? Y te lo cuentan, ves fotos y te cuentan mis compañeros cómo es el colegio de sus hijos y dicen, joder, mis hijos van al Espínola aquí en Madrid. Y dicen, no es muy diferente, incluso puede que tenga más tecnología el Espínola que el colegio de los hijos de mis amigos. Porque les enseñan otras cosas y sobre todo el rol del profesor. El profesor es otra cosa completamente diferente. En España, por lo que sea, en muchos casos se ha diseñado el sistema educativo para mantener a los padres lejos del profesor. En Finlandia el profesor va a casa de los padres muchas veces. Los colegios se abren en los fines de semana para que sean como centros sociales, por ejemplo, y conviven diferentes generaciones. Se hace barrio, se hace colaboración. Entonces, la parte de tecnología se usa como una herramienta, pero no es un fin. Se les enseña a trabajar juntos, a trabajar en equipo, a desarrollar habilidades, porque luego al final siempre vas a encontrar a alguien que te ayude. Si sabes colaborar, yo no lo sé hacer todo y cada día va a ser más complicado, pero yo si necesito programar, sé a quién llamar, por ejemplo. Es un poco el aprender a colaborar, aprender a conectar, porque antes nos habían programado para meternos en una caja y tenías 10 años de caja o 25, ¿no? Era muy difícil salirte, más o menos estaba todo lineal. Ahora las carreras van haciendo así. ¿Sabes? Hay gente que puede tener 5 carreras en la vida y ahora iba a haber hasta 4 generaciones conviviendo en el mismo puesto de trabajo. Es que va a cambiar todo mucho, ¿no? Estamos viviendo muchos sanos y con perfiles muy cambiantes. Y esa es la parte que creo que es lo que se tiene que preparar a los chavales para que vengan. Francisco, por ejemplo, muchos de los colegios de la gente de Silicon Valley no tocan un ordenador, no nada, hasta los 7, 8 años. Y lo que ves que más se esfuerzan es a trabajar en grupo por proyectos, enfocados a solucionar algo, a crear algo, pero trabajando en grupo por proyectos. A mí lo que me parece importantísimo, más que aprender a programar o no, que eso se pueda aprender como un nuevo idioma, es aprender los conceptos fundamentales de la tecnología y sobre todo a determinadas edades de que la información en Internet está para siempre. Para mí es de las cosas más importantes para aprender. Y el resto es trabajo en grupo y cuando necesiten programar, si es que no programan las máquinas solitas, que está por ver, ya aprenderán. Llegamos a la conclusión, al final de este acto. Yo me quedo con algunas cosas verdaderamente que creo que son interesantes, reflexiones importantes que han surgido aquí, ¿no? Todo lo que tiene que ver con que es verdad que, por ejemplo, se ha dicho que las máquinas resuelven con eficiencia determinados problemas lógicos, pero que la creatividad de las personas no puede ser sustituida. Todo lo que hemos hablado, ¿no?, en relación a las oportunidades de colaboración y de colaboración de la sociedad civil que ya se dan, ¿no?, en economías colaborativas, en coworking, etcétera, ¿no? Es decir, toda una nueva organización social que se está creando de cooperación, de colaboración, frente a lo que tradicionalmente hemos aprendido como entornos competitivos, ¿no? Yo creo que eso está cambiando y así lo habéis mostrado significativamente. La inteligencia artificial que está ahí, ¿no?, y que digamos que es el nuevo cerebro de los sistemas que gobiernan la tecnología y mucha parte de nuestras vidas, está para aumentar y acompañar nuestra propia inteligencia, ¿no? Y debe ser siempre utilizada bajo control humano, con transparencia, con ética y sobre todo con una supervisión de las decisiones. Y sobre todo, ¿no?, ver que al final las personas somos imprescindibles porque la persona no es solo un cerebro que genera instrucciones lógicas, ¿no?, sino que al final somos afecto, somos pregunta, somos emoción, somos orden y desorden, somos relaciones afectivas, somos interacción, ¿no? Y todo eso que la persona es, que al final representa pues lo que alimenta nuestro día a día y nuestro impulso por vivir, evidentemente no es algo que podamos automatizar o sustituir por elementos, ¿no?, por agentes cognitivos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la tecnología abre grandes oportunidades, ¿no?, porque nos va a permitir, es una gran palanca, una gran herramienta palanca que nos va a permitir nos va a permitir bienestar, confort, pero también nos va a permitir abordar
exponencialmente vamos a poder cubrir, siempre con las cautelas y precauciones de las que hemos estado hablando. Así que terminamos agradeciendo a los tres ponentes, a Carlos Kuczowski, a Luis Villa y a Alberto Barrientos. Yo creo que sus perspectivas y sus trayectorias han sido interesantísimas, por lo menos para mí así ha sido. Queremos agradecer dentro de Encuentro Madrid a la Asociación Universitas, de la que me honro en formar parte, porque ha sido la promotora también científica, tecnológica de este evento. Y luego la organización.